que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, del versículo 9 al 18. Le pido que se pongan en pie, me sigue con su vista. Y dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 17. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Le pido que cierre sus ojos y que pongamos esta palabra en las manos de Dios y sea quien use mi vida, que yo solamente sea un instrumento y que abra nuestro entendimiento. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, nos acercamos delante de tu presencia en el glorioso nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo, para darte a ti la gloria y la honra. Y en esta tarde noche te pedimos, Señor, que esta lectura, Señor, que tu palabra sea como una espada cortante en nuestros corazones, y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y quien ponga en nosotros el querer como el hacer, y que me utilices, bendito Dios, a mí, que yo solamente sea el instrumento para presentar tu palabra en esta tarde. Bendice a cada uno de los hermanos, a cada uno de aquellos, bendito Dios, que quizás aún no te conocen, pero hoy que tienen la oportunidad de conocerte. Bendícelos, Señor, abre su mente para que ellos puedan entender y podamos juntos entender, bendito Dios, tu palabra, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Y esta palabra que escribe el apóstol Pablo a la iglesia, a los romanos, le llamamos como un diagnóstico, el diagnóstico que tiene Dios hacia la humanidad. Y vienen muchas veces preguntas de filósofos, pensadores, educativos, pedagogos, que si el hombre es bueno, o el hombre es malo, o el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe, o uno mismo. Podemos ver a aquellos que tienen la bendición de ser hijos, que piensan acerca de sus hijos, que es bueno o que es malo. Y de acuerdo a eso, a ese concepto y a esa respuesta que usted tiene de si el hombre es bueno o es malo, va a depender de un diagnóstico y de cómo usted muestre el evangelio y uno mismo. Porque a veces creemos que nosotros, porque quizás algunos nacen en cuna cristiana, como así le llaman, no son malos. Y bueno, quiero dejarle la pregunta. Y el tema de esta tarde lleva por título: el diagnóstico de la humanidad a la luz de la Biblia. Y vamos a responder si el hombre es bueno o el hombre es malo, o el hombre es bueno pero la sociedad lo corrompe a través de lo que le muestra la sociedad, de lo que le ofrece la sociedad. Pero quisiera hacer una ilustración para entender esta parte del diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico? En términos sencillos pudiéramos decir que es determinar algo a partir de un análisis o evaluación de los signos que presenta. Y aquellos que tienen vehículo, que tenemos vehículo, pues vamos al mecánico, porque muchas veces presenta síntomas, signos, que ya se escuchó un ruido extraño en el motor, en las balatas, y vamos a obtener un diagnóstico. El mecánico, a través de su experiencia, escucha, oye, ve, y también con herramientas como es un escáner, él determina. Él dice: el diagnóstico es el siguiente, y en base a ese diagnóstico hay pues el resultado, y hace
cambios de acuerdo a lo que le salió en el diagnóstico. Pero de la misma manera vamos a ver un diagnóstico clínico. Y repito, esto es solamente a manera de ilustración, para que podamos entender más fácilmente el diagnóstico que tiene Dios de la humanidad. El diagnóstico clínico es un procedimiento que hace un profesional de la salud a través de herramientas, a través de su experiencia, de su conocimiento, para identificar una enfermedad. En el caso, cuando el diagnóstico no es correcto y no es adecuado, ahí pues desemboca en situaciones fatales, incluso la muerte. Entonces, es necesario tener un buen diagnóstico, decíamos, tanto en el tema mecánico como en el tema clínico, y aquí quizás es un poquito más delicado el tema, porque quizás muchos de nosotros, familiares, hemos tenido pues que estar en los hospitales, ¿no? Y lo que queremos recibir pues es el diagnóstico. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Para qué? Para que él pueda tener un tratamiento, para que él pueda llevar un tratamiento y ya sea sanar o mejorar la calidad de vida. En el caso, repito, cuando hay diagnósticos equivocados, se da un tratamiento equivocado y obviamente la persona no sana. ¿Y qué se necesita? Nos preguntaremos para tener un buen diagnóstico. Sigo con el caso clínico. Se necesita una buena relación entre el médico, el profesional de la salud, y la buena disposición del paciente para atender al tratamiento que le dé el personal de salud. Y lo más común cuando vamos al médico es cuando existen ya síntomas, cuando estamos sangrando, cuando existe dolor, y lo dejamos ahí. Cuando existe dolor es cuando buscamos al profesional de la salud, y ese profesional de la salud pues ya empieza a hacer su diagnóstico, y repito, en base a ese diagnóstico él da un tratamiento esperando una recuperación o mejorar la calidad de vida. ¿Y qué en los casos cuando ya sea que la misma enfermedad o el organismo de la persona no presenta síntomas? A eso le llamamos, o el personal de la salud le llama que son asintomáticos, que no hay síntomas. El paciente que no presenta síntomas, pero hay una enfermedad adentro, no hay un tratamiento, le va a provocar, pues en algunos casos, pues la muerte. Y hablamos del tratamiento. Aquellos que hemos, repito, estado en hospitales, sabemos que el tratamiento muchas veces no es agradable. No es agradable para el cuerpo, porque en casos de una enfermedad crónica degenerativa se necesita de una medicación de por vida, medicamentos de por vida, y eso, la realidad es que no es agradable. En otros casos de enfermedades hay tratamientos invasivos, dolorosos para el cuerpo, como alguna cirugía. No quiero ser insensible, pero en el caso de la enfermedad del cáncer se requieren de quimioterapias, y esas quimioterapias pues dejan cansado al paciente. El tratamiento, repito, no es agradable para el cuerpo, y muchas veces, repito, cuando el tratamiento y el diagnóstico no es el adecuado, se da medicamento que no es el correcto, pero alivia, pero tranquiliza el dolor, pero no está atacando la raíz del problema. Repito, está dándose un tranquilizante. Tiene una enfermedad que fue mal diagnosticada y le están dando medicamento, y ese medicamento sí alivia el dolor momentáneo, pero no le está curando. Y quiero que tenga eso en su mente,
Porque muchas veces la parte espiritual que nos compete como cristianos, como hijos de Dios, nos han dado quizás un tranquilizante. ¿Cuál es el diagnóstico espiritual de la humanidad? Y veíamos en un principio, ¿usted cree que el hombre es bueno? ¿La humanidad es buena? ¿O el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe? ¿O el hombre es malo? Pero a ello pudiéramos nosotros responder de acuerdo a lo que tenemos por experiencia o conocimiento. Pero aquí no estamos para hablar de experiencia y conocimiento de allá afuera, de filósofos, de pensadores. Queremos verlo a la luz de la Biblia. Dice Romanos 3:23, ese diagnóstico, estamos hablando de cuál es el diagnóstico que tiene Dios a través de su palabra acerca de la humanidad. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el diagnóstico? Que todos pecamos. El diagnóstico es el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado dice que es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios. Es todo aquello que hacemos que no le dé la gloria a Dios. Y aquí pudieran venir preguntas que las vamos a ir viendo. Si el hombre está en pecado, o el diagnóstico, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque hay personas que hacen cosas buenas, porque hay personas que donan su dinero a instituciones, a fundaciones, y eso no vale, eso no cuenta. Lo vamos a ver. Entonces el pecado es todo aquello que no le da la gloria a Dios. Y ahí ya podemos ir viendo en aquellas personas que sí hacen cosas buenas, pero si no es para la gloria de Dios, es pecado. Efesios 2:1 dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No dice la Biblia que estábamos gravemente heridos. Dice que estábamos muertos. Y un muerto no puede responder. Es por eso que dice: y Él os dio vida. Él tiene que hacer un cambio en nosotros. Romanos 5:10, estamos viendo el diagnóstico. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando éramos enemigos, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. El diagnóstico es que nosotros, o que la humanidad, nosotros aquellos que ya hemos recibido y puesto nuestra confianza en su Hijo, en Jesucristo, ya no somos enemigos, pero la humanidad es enemiga de Dios. Y la palabra pecado aparece al menos en 42 libros de los 66 que tenemos en la Biblia, de forma literal, porque la Biblia, a excepción de los dos primeros capítulos y de los dos últimos, habla de pecado. Muchas veces la gente, y no es que esté del todo mal, pero quiere buscar a Dios porque tiene una necesidad económica, de enfermedad, y repito, no es que esté del todo mal, porque Dios utiliza esos medios para que la persona pueda venir. Pero el problema de la humanidad no es su falta de economía, no es la falta
de sanidad, no es su enfermedad. El verdadero problema de la humanidad es el pecado. La Biblia sí habla de milagros. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo hizo grandes maravillas, pero Él mismo inició diciendo: arrepiéntanse. Él mismo inició diciendo: el problema de la humanidad es el pecado. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, por la cual se fundó esta iglesia, esperando que la gente que no conoce venga a resolver su problema con mayúsculas. Repito, cada uno de nosotros quizás en estos momentos está padeciendo de alguna situación con su familiar, con su esposo, con sus hijos. Y claro, Dios ayuda. Pero su gran problema es el pecado. Vayamos a Romanos capítulo 1, del verso 18 al verso 32. Pablo muestra una radiografía de cómo está el hombre, pero para no hacer tan larga la lectura, vayamos al versículo 28. Y normalmente cuando vamos al médico y nos dan un informe de una radiografía, pues viene si es un tumor, vienen las medidas, vienen especificaciones de qué es lo que usted tiene. Y eso es lo que hace Pablo, nuestro Dios, a través de Pablo, inspirado a través del Espíritu Santo, de cómo está la humanidad. Y me sigue con su vista, por favor, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Cómo está la humanidad? Atestados hasta el cuello de injusticia, fornicación. La humanidad es perversa, perversidad, avaricia. Y aquí pudiéramos contestar: ¿el hombre es bueno? O el hombre sí es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Según la Biblia dice que no. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores. Pero hay personas que sí buscan a Dios. No es cierto. Dios es quien los busca. Porque ahí dice: aborrecedores. La humanidad aborrece a Dios. Injuriosos, soberbios. No, yo sí puedo. No, yo sí busco a Dios. Soberbio, altivos, inventores de males. Y si decimos que los niños ya en cierta edad saben lo que es bueno y lo que es malo, a un niño no le tiene que enseñar lo malo. El niño ya lo trae, porque dice: desobedientes a los padres. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido, versículo 32, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y esto pues es fuerte, que son dignos de muerte. Y no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Dice: no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Dice Dios: son dignos de muerte. Pero si usted es hijo de Dios, ya no recibirá esa condenación. Pero ahí deberíamos de tener sensibilidad con aquellos
que no conocen su condición. Que al final, bueno, dice Romanos también que sí la conocen porque Dios puso en ellos la conciencia. Pero necesitamos la predicación. Necesitamos mostrarles a nuestros familiares, vecinos, a Cristo. Y en nuestro pasaje de Romanos 3, 19 al 18, podemos ver la universalidad del pecado. O sea, todos, nadie se escapa. Vayamos nuevamente allá, versículo 10, Romanos 3, 10. Me voy a ir saltando algunos versículos, solo quiero mostrar esa universalidad del pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. El hombre no es bueno. La humanidad no es buena. La humanidad es mala. Versículo 11, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y aquí pudiéramos decir, es que un familiar, yo sí busqué a Dios. No, tú buscaste a un Dios a tu manera, o a aquella persona que te dice es que yo sí estoy buscando a Dios, no al Dios de la Biblia, porque Dios es amor, pero también es un Dios justo, es un Dios santo. Y lo que tú buscas, o lo que la persona te dice es que yo sí estoy buscando a Dios, no, tú estás buscando tu sanidad, tú estás buscando a un Dios a tu manera, a un Dios que te complazca, no al Dios de la Biblia. No hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos, y todos es todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y los que dan su dinero a instituciones como orfanatos, el pecado, dijimos, que es todo aquello que no glorifica a Dios. Porque normalmente aquellos que le dan a ciertas instituciones lo hacen con intereses personales, evadir impuestos, o porque simplemente quieren que su nombre aparezca. Él donó. Eso es pecado. ¿Hace una obra buena? Sí, pero delante de los ojos de Dios es pecado. Claro, algunos nos beneficiamos de esas instituciones. Sí, yo no digo que no, pero delante de los ojos de Dios eso es pecado, porque no le está dando la gloria a Dios. Versículos 13 y 14, con su lengua engañan, su boca está llena de maldición. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y versículo 23, que ese es el diagnóstico que da Dios hacia la humanidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni a uno. Y la Biblia en sí es interesante, pero el libro de Romanos la conocemos como la columna vertebral del cristianismo, porque lleva de manera sistemática el Evangelio. Así como decíamos en el diagnóstico clínico, normalmente cuando vamos al médico es porque tenemos ya dolor. Y eso es lo que muestra Pablo. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, el problema de la humanidad. Y da pareja. Da al religioso, al judío, que él decía, pero yo soy judío. Y muchas veces podemos decir eso, es que yo soy cristiano desde la cuna. Ese término no existe en la Biblia. Él da al religioso y le dice, no, tú también eres pecador, tú necesitas a Cristo. Y le da al ateo.
y le da al moralista, que eso aparece en el capítulo 2 de Romanos, del versículo 1 al 5. Y muchas veces ese moralista es el que le cuesta trabajo entender, porque él cree que es bueno. Y si lo asemejamos con nuestro diagnóstico clínico, es el asintomático, es el que cree que es bueno, es el que hace cosas buenas, porque sí el hombre es malo, la humanidad es mala, pero sí hay personas malas que hacen cosas buenas. ¿Y por qué hacen cosas buenas? Porque aún tienen la imagen de Dios, pero sus cosas buenas son como trapos de inmundicia, dice su palabra. Entonces, Romanos 3:10 está atacando a todos. Y repito, estos capítulos les recomiendo que lo lea detenidamente, da parejo y sin casco a la cabeza, al religioso, al ateo y al moralista, al asintomático, al que cree que hace las cosas bien y que por sus buenas obras se va a salvar. Y pudiéramos decir que solo hay dos religiones en el mundo: la religión por obras y la religión por fe. El moralista cree que por sus buenas obras se va a ganar el cielo, y que incluso a veces cuando alguien hace algo bueno le decimos o les dicen: te vas a ganar el cielo. Pero eso no es verdad, eso es incorrecto. Y nuevamente, ese no hay de Romanos 3:10, ¿a quién incluye? A todos, sin excepción de edad, cultura, género, tipo de pensamiento. Salmos 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 51:5. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, dice David, y en pecado me concibió mi madre. Si quieren lo busque, Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y aquí les decía, al niño, al infante, no le tiene que enseñar lo malo ya lo trae. Y pudiéramos decir, ¿y de dónde surge este problema? Si el diagnóstico es el pecado, sí, pero ¿de dónde surge? Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado, ese diagnóstico entró a través de un hombre, Adán. Y alguien pudiera decir: bueno, pero el culpable entonces es Adán. ¿Yo por qué? No, igual el libro de Romanos nos muestra que nosotros no somos víctimas, nosotros somos culpables. Decía un predicador: si te pusieran a ti en vez de Adán, tú no te comes la fruta, tú te comes el árbol entero. No somos víctimas, sino culpables.
Primera de Corintios 15, del 20 al 22, lo leo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y a esto Adán se le conoce como nuestro representante federal, nuestra cabeza federal. Él pecó y se transmitió el pecado, que en teología la llamamos el pecado original. Y repito, la Biblia nos menciona que no somos víctimas, nosotros somos culpables de lo que pasó. Y este diagnóstico, esta caída, ¿en qué nos afectó? Afectó nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón. Afectó nuestra mente. Como pensamos, eso somos. Como pensamos, así actuamos. Repito, como piensas, eso eres. Y afectó la mente, los pensamientos. Y afectó nuestra voluntad. Somos incapaces, la humanidad sin Cristo es incapaz de elegir bien, porque elige únicamente pecar. Y afectó nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón no hablamos del órgano, sino a lo más profundo de nosotros, a nuestra esencia. Eso es lo que afectó la caída. Y el problema reside en el corazón. Génesis 6:5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Repito, no es el órgano, es nuestra esencia. Y por eso cuando le digan, pues déjate guiar por tu corazón, cuidado, porque tu corazón te va a llevar a pecar. El corazón es engañoso. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El problema reside en nuestro corazón. Y entonces, si el hombre es malo, ¿por qué hay personas que hacen cosas buenas? Génesis 1:27. Ya dijimos que el hombre en sí es malo y aplica a todos, incluyendo edad. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen de Dios lo creó. A pesar de la caída, aún preserva parte de la imagen de Dios. Y es por eso que el hombre aún es capaz de hacer cosas buenas, pero es malo. La Biblia no menciona que en sí mismo la humanidad sea buena. La humanidad es mala. Isaías 64:6. Estas buenas obras que hacen sin Cristo, ¿qué son a través de los ojos de Dios? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad, y todas nuestras justicias, nuestras obras buenas, como trapo de inmundicia. Esas buenas obras son como trapos de inmundicia, sin Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: pues si vosotros, siendo malos, ¿cuál fue el diagnóstico que les estaba dando?
Son malos, somos malos, la humanidad es mala. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. La humanidad es mala. Y aquí podemos decir que en este mundo hay personas malas que hacen cosas malas. Y hay personas malas que a veces hacen cosas buenas. Pero no hay personas buenas. Sin Dios no hay personas buenas. Y eso que tiene que tenerlo usted en la mente. Porque ni nosotros, aún siendo cristianos, estamos en un cuerpo de pecado. Y si decíamos que en el diagnóstico clínico hay la enfermedad del hombre, el gran problema de la humanidad es el pecado, pues también hay un tratamiento al pecado. Juan 1:29. El siguiente día, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita tu gran problema, tu padecimiento, el diagnóstico que Él mismo te está dando, que quita el pecado del mundo. Y también dentro del diagnóstico clínico veíamos que el tratamiento es doloroso. El diagnóstico de la humanidad es que el hombre es malo y que necesita a Cristo porque Él quita el pecado. Y decíamos que si se da un mal diagnóstico clínico, se le dan pastillas y tranquilizantes. Y esta iglesia no quiere dar pastillas ni tranquilizantes. Él no quiere que te sientas bien por ese tranquilizante. Él quiere que te sientas bien porque has venido a sus plantas. Porque en seguir a Cristo, aquellos que ya llevan tiempo, saben que cuesta. Así como el tratamiento es doloroso, es invasivo, tiene que ser todos los días la pastilla a tal hora. Al menos en este púlpito, como lo ha dicho el pastor Bru, no se va a dar chochos. El evangelio, el seguir a Cristo, cuesta. Y te cuesta todo. Lucas 14, del 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sí hay un tratamiento para nuestra enfermedad, que es la pura gracia, es nuestro Señor Jesucristo. Es reconocer y verlo y correr a Él, correr a la cruz. Porque pudieran haber chochos tranquilizantes, y no quiero que se malinterpreta, pero muchas veces cuando alguien tiene un padecimiento, una enfermedad, algunos evangelistas suelen decir: ven a Cristo y Dios te va a sanar. Pero ese es un tranquilizante, porque ese no es un gran problema. Puede ser un medio para que tú muestres el evangelio, su problema, su gran problema. Y claro, tiene un problema, y repito, puede ser el medio. Pero si únicamente le muestras que, diciéndole que ven a Cristo y vas a resolver tu problema, tu enfermedad, tu economía, le estás dando un tranquilizante. Y puede estar ahí. Y quizás algunos pudimos estar en esa situación, pensando que yo había nacido de nuevo, porque me dieron un tranquilizante y me sentí bien. Y la verdad es que no.
El verdadero evangelio, el verdadero mensaje es que va a costar. Dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y para cerrar este mensaje, ¿por qué necesitamos de un buen diagnóstico? Para aplicarlo en el evangelio. Y primeramente para aplicarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros, siendo creyentes, olvidamos el evangelio. Olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y personalmente a mí me sacó de la inmundicia, de cosas perversas. Pero por su gracia estoy aquí. Y eso es lo que necesito recordar todos los días. Esa es mi medicina, ese es mi medicamento. Reconocer todos los días nuestra condición pecaminosa. Si una persona con una enfermedad crónica no se toma su pastilla de esa enfermedad, va a padecer. Si usted no se toma la pastilla del evangelio, va a caer, va a pecar, porque estamos en un cuerpo de pecado. El que crea que está firme, mire que no caiga. Recuerde todos los días, primeramente, cuál es su condición antes de Cristo. Porque podemos caer, porque podemos sentir, ahora yo ya soy santo, justo, bueno. Somos justos, sí, pero porque está Cristo aquí. El Padre nos ve a través del Hijo. Y si lo dejamos a Él, somos malos, somos pecadores arrepentidos. Pero primeramente quiero que nos llevemos, que el evangelio no es solamente una primera vez, es todos los días, es tu pastillita todos los días, porque si no, vas a pecar. Necesitamos de esa comunión. ¿Quiénes? Todos, sin importar edad. El niño, el adolescente, el joven, el adulto, el ateo, el religioso. Y para que podamos aplicarlo cuando predicamos, y no únicamente demos tranquilizantes o calmantes a las personas. Repito, ¿es bueno? Sí, incluso en la salud. El hecho de que te den un tranquilizante, un calmante del dolor, pues mitiga. Y esos pudieran ser los milagros, la comida misma que se le ofrece cuando llevamos a los hospitales o a algunas instituciones. Sí, pero ese es el medio, ese no es el problema. Su problema, repito, es el pecado. Y también el entender el diagnóstico que nos da la Biblia es que podamos discernir cuando se está predicando un evangelio diluido, reducido, como el evangelio de la prosperidad, que se llenan, que aquí somos quizás 20 y ellos tienen miles. ¿Por qué? Porque no tienen un tratamiento doloroso y solamente les dan calmantes y al cuerpo le agrada. Pero el evangelio real es doloroso. Y no quiero que se vaya pensando entonces ya no quiero regresar al evangelio. No, es doloroso, pero así como clínicamente este tratamiento ayuda a sanar, esto te lleva a la vida eterna. Dice el apóstol Pedro, hay una esperanza viva, hay una salvación segura. ¿Vienes a Cristo? ¿El proceso va a doler? Sí, pero es seguro. Pero nosotros andamos por fe, creyendo que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez, que viene por su iglesia. Y usted y yo que hemos aceptado ese compromiso, esa carrera, dice Pablo,
vamos a verlo cara a cara. Necesitamos un buen diagnóstico. Hay una mala noticia, pero dentro de esa mala noticia está su gracia. Está el Evangelio, está nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se sienta mal, cuando usted esté tentado a pecar, porque todos los días estamos tentados a pecar, vea la cruz. Tómese su pastilla, nuestro Señor Jesucristo, y reconozcamos que somos pecadores, pecadores arrepentidos. Y bueno, este es el mensaje. Quiero terminar con una frase de David Platt que dice: no hay en el mundo gente inocente a la espera de oír el Evangelio. Repito, no hay en el mundo gente inocente a la espera de oír el Evangelio. En cambio, en todo el mundo hay gente culpable ante un Dios santo, y solo por eso necesita el Evangelio. Somos hijos de Dios, pero también nosotros necesitamos el Evangelio. Yo le pido que se ponga de pie en esta tarde y hagamos una oración para que el Espíritu Santo haga en nosotros el querer como el hacer a través de esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos nuevamente delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por tu palabra, por tu diagnóstico. Tú das el diagnóstico a la humanidad que somos malos, perversos, y que nosotros antes de Cristo éramos enemigos tuyos. Pero tu gracia y tu misericordia fue para con nosotros. Te pedimos por este lugar, por esta población, Señor, cercana a esta iglesia que no fundaron los hombres, que la fundaste tú. Que ellos puedan venir a esta clínica, a este hospital. Así como cuando padecemos vamos al hospital, que ellos vengan a este lugar y que ellos puedan ser salvos, ser sanos, ser quitados de esa condición, Padre. Te pido por esta amada iglesia que a lo largo de la semana podamos aplicar esta palabra. Que todos los días, bendito Dios, podamos aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.